Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendice a Jason. Dale un agudo sentido de tu dirección para este momento de esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal un aplauso para el Dr. Jason Lyle? Muy bien, es muy bueno estar con ustedes. Hoy voy a hablar sobre la importancia de comprender Génesis, lo que podría parecer una cuestión académica a la luz de todos los problemas que tenemos en el mundo de hoy. ¿Están de acuerdo que tenemos algunos problemas en el mundo de hoy? Sí, estamos en la misma página. Si lo piensas bien, tenemos tal herencia en los Estados Unidos de América, una nación fundada principalmente por cristianos, ciertamente sobre principios cristianos, y tenemos estos, ya sabes, estos maravillosos recursos. Tenemos mayor cantidad de iglesias que cualquier nación, universidades más cristianas, librerías cristianas, radio y televisión cristianas que cualquier nación. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos cristianos, dirías que nosotros como nación no estamos volviendo más cristianos o menos cristianos cada día menos. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que esta nación fundada en principios cristianos para adorar a Dios literalmente, cómo es que nos estamos convirtiendo en una nación pagana y a un ritmo alarmante? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene algo que ver con el origen? Creo que sí, porque si lo piensas bien, todos los problemas que tenemos en la sociedad se remontan al quebrantamiento de la ley de Dios, pues la Biblia dice que esto es lo que se supone que se debe hacer y la gente dice, no, nosotros no vamos a hacer eso, lo vamos a hacer de otra manera, la cual siempre causa problemas. Y la justificación pseudointelectual que la gente da para rechazar la Biblia es que piensan que ha sido refutada por la ciencia, especialmente en los primeros capítulos de Génesis. Y como científico encuentro esa noción ridícula porque la Biblia es la base de la ciencia. Es por eso que podemos tener ciencia, pero de todas maneras la gente se convence de que no pueden confiar en el primer capítulo de la Biblia. Y entonces, ¿por qué confiarían en los mandamientos que vienen después? Por eso no confiarían en el Evangelio. Entonces, el verdadero problema detrás de la creación versus la evolución es realmente la palabra de Dios versus la palabra del hombre. Eso es la conclusión. A eso se reduce cuando hay un desacuerdo entre los dos, con quién vas a ir. Así que tenemos la palabra de Dios enseñándonos la creación bíblica, el diluvio de Noé y cosas así. Y luego la palabra del hombre diciendo, no, no fue así como sucedió. Fue el Big Bang, miles de billones de años de evolución. Así sucedió. Y debido a que la gente está cogiendo cada vez más la palabra del hombre y rechazando la palabra de Dios, estamos viendo que eso también afecta a las doctrinas. Por eso quiero sugerirles que la pérdida de la autoridad bíblica que comienza en el Génesis es la raíz del declive de la América cristiana. Vivimos en una nación donde la mayoría de la gente piensa que no se puede confiar en la Biblia porque ha sido refutada por la ciencia. En esta nación antes se podía decir cosas como que el aborto está mal, el comportamiento homosexual está mal, el adulterio está mal, y la gente diría, por supuesto, lo entiendo porque teníamos ese fundamento común. Incluso las personas que no eran creyentes tenían cierto grado de respeto por la Biblia, pero hoy se dice que el aborto está mal, el comportamiento homosexual está mal, el adulterio está mal, y la gente dice no, según mis reglas, porque ni siquiera se basan en ese mismo fundamento. Una vez que rechazan la palabra de Dios y aceptan las arenas movedizas de la opinión del hombre como estándar, bueno, no hay nada que impida que ese estándar cambie. No hay nada que prevenir en un espiral ilimitado hacia la maldad de una vez que rechazan la palabra de Dios, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Así que hay una conexión, y eso es lo que quiero decir cuando uso el término evolución. Me refiero a esta idea de que toda la vida desciende a un ancestro común que era algo así como una bacteria, y desde ese punto de vista estás vinculado con un brócoli. Es tu primo lejano y no lo creo, pero mis colegas seculares sí. Una vez estaba hablando con un grupo de ateos, había 300 ateos. Estaba hablando con ellos y les dije, ¿te das cuenta de que en tu cosmovisión crees que estás vinculado con el brócoli, que es tu primo lejano? Y uno de ellos después se me acercó y me dijo, te estabas burlando de nosotros al decir que creemos que estamos vinculados con el brócoli. Y les dije, pero no es lo que creen. Y él dijo, sí. Dije, bueno, ahí lo tienes, entonces está claro, quiero decir, no le dispares al mensajero, solo te estoy reflejando lo que dices creer, y si suena tonto, reconsidera tu creencia. Yo no creo que estemos vinculados con el brócoli, creo que estamos vinculados entre nosotros, todos descendemos de Adán y Eva, y eso tendrá un efecto en tus otras creencias si eres una persona lógica y crees en la creación. Esperarías que estas otras doctrinas siguieran lógicamente las leyes. ¿Por qué hay leyes? Porque hay un legislador. ¿Dónde aprendemos que hay leyes? En Génesis, ¿cierto? Se remonta desde el principio. Dios dio instrucciones a Adán y a Eva de que debían obedecer, y aprendemos que hay un castigo por la desobediencia. Aprendemos que el pecado contra Dios es alta traición contra el Rey de Reyes. Esa es una ofensa capital que merece la muerte.
Entonces las leyes y la justicia y cosas así nos regresan a Génesis, donde la idea es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer unidos por Dios de toda la vida. Eso se remonta al Génesis. Dios creó el matrimonio con Adán y Eva y la Biblia dice específicamente que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Entonces la Biblia deja claro que Dios creó el matrimonio, por lo tanto es Él quien define el matrimonio, no la Corte Suprema. Dios define el matrimonio porque Él lo creó. Creó normas, normas de conducta, normas de vestimenta. Me di cuenta de que están todos vestidos, lo agradezco. Estoy seguro de que ustedes también. Sí, ¿dónde aprendemos sobre el origen de la ropa? Está en Génesis, Génesis 3. Creó el significado de la vida porque la vida humana es valiosa, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Es un privilegio único que disfrutan los seres humanos. ¿Y dónde aprendemos que los seres humanos están hechos a imágenes de Dios? En Génesis 1, ¿ven? Cómo estas doctrinas cristianas que apreciamos y que sabemos que deberíamos defender se remontan los detalles históricos y literales de Génesis, todas realmente directa o indirectamente. Y Jesús entendió esto en su ministerio terrenal. Jesús muchas veces citó o aludió al Génesis, especialmente en los primeros 11 capítulos de Génesis, cuando los líderes religiosos le preguntaban sobre el divorcio en Mateo 19. Jesús citó Génesis 1 y 2 como fundamento para el matrimonio. Lo creyó. Pero verás, ahora hay otro estándar, porque si la evolución es cierta, ¿por qué tendrías leyes? Porque si lo piensas bien, se supone que la evolución procede cuando los fuertes dominan a los débiles y los llevan a la extinción para que pueda surgir la próxima forma de vida. Pero las leyes están diseñadas para proteger a los débiles de los fuertes. Las leyes son antievolutivas por su propia naturaleza. Y por eso no se puede tener una moral cristiana con leyes cristianas sobre un fundamento evolutivo. No tiene sentido. ¿O por qué no hacer lo que quieras con el sexo? Si solo somos animales evolucionados, los animales hacen lo que quieren, ¿por qué nosotros no deberíamos? O de hecho, ¿por qué no abortar a los bebés si quiero decir, si solo somos animales? A demasiados gatos los sacrifican, a demasiados humanos los sacrifican. Bien, deshazte de los gatos sobrantes, así deshazte de los niños sobrantes. ¿Cuál es la diferencia si solo somos animales? Y eso lo suena horrible, lo cual debería ser así. Es porque los seres humanos somos hechos a imagen de Dios y tenemos dignidad debido a eso. Entonces necesitamos reconocer que nuestros cimientos están bajo ataque. Muchos cristianos piensan que no tengo tiempo para lidiar con el doctor Lyle porque el matrimonio está siendo atacado y demás. Hay una conexión, amigos. Por supuesto que el matrimonio estaría bajo ataque porque verán, si Adán y Eva y si es solo un cuento de hadas, entonces significa que el matrimonio no tiene base en la historia real. Y si ese es el caso, entonces el matrimonio es solo una tendencia cultural. Oye, ¿y por qué no debería? Quiero decir, la cultura cambia. ¿Por qué no debería cambiar la definición de matrimonio? Exactamente lo que estamos viviendo es en la cultura. Hoy realmente lo es. Pero nos sentimos intimidados porque hay científicos brillantes que creen en la evolución. No lo niego, están equivocados, pero eso no significa que no sean inteligentes. Hay científicos brillantes que creen en la creación, así que ahí lo tienes. Pero nos intimidamos porque hay gente inteligente que cree en la evolución y muchos cristianos piensan bien, tal vez así fue como Dios lo hizo, porque los científicos no pueden estar equivocados. Bueno, los científicos a veces se equivocan, eso sucede, pero la cuestión es que si vas a decir que Dios usó la evolución, entonces Génesis no es literalmente cierto, ¿verdad? Porque Génesis no dice nada sobre la evolución, sino sobre la creación. Hay cristianos que intentan argumentar que Génesis no debe leerse literalmente, sino que simplemente, ya sabes, algo poético o una parábola o un mito o un cuento o algo así. Pero Génesis no está escrito como una parábola o como una poesía, está escrito como historia. Ya sabes, esos versículos que te encanta leer antes de irte a la cama y tal y cual, obtienen tal y cual, obtienen tal y cual. Hay genealogías como las que encuentras en Génesis 5. Esos versículos están ahí por una razón. Ellos están ahí para decirnos que es la gente real. Nos dice cuánto tiempo vivieron, nos dice cuánto tiempo vivieron antes de tener un hijo y luego cuánto tiempo vivieron después y luego el total que sumaste efectivamente. Los hebreos aparentemente no sabían cómo, no tenían una educación básica común, pero aún podían hacer matemáticas, sí. Pero en cualquier caso, sí, esas son personas reales. No harías eso en una parábola. Ahora, Jesús usó a menudo parábolas en su ministerio de enseñanza en la tierra, pero una parábola es donde explicas un principio espiritual relacionándolo con algo físico con el que estamos familiarizados y no tendrías una lista de genealogías que sería inútil. Usualmente las parábolas ni siquiera tienen un nombre específico, había cierto hombre, o había un rey, o había un samaritano. Eso no es una parábola, ni es poético, ¿no? Quiero decir, sobre todo si entiendes el idioma hebreo,
Su poesía es diferente a la nuestra. Tendemos a centrarnos en la rima y la métrica. La poesía hebrea se basa en el paralelismo y ahí es donde, bueno, hay diferentes tipos, pero algún paralelismo sinónimo donde dice algo, a la vez dice lo mismo usando diferentes palabras, como en el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento declara la destreza de sus manos. ¿Ven cómo van juntos? Los cielos y el firmamento declaran, proclaman, está diciendo lo mismo usando diferentes palabras. Eso es poesía hebrea. No encontrarás eso en Génesis, simplemente no está allí. De hecho, sería un poema terrible, ¿no? Sí. Y por cierto, esas genealogías conducen a Jesucristo. Puedes leer sobre ellas en Mateo y Lucas. Entonces, ya sabes, está ahí mi pregunta para los cristianos que dicen, bueno, soy cristiano, creo en Jesús, pero creo que Adán no es literal. Es solo una metáfora. Jesús desciende de Adán. ¿Cómo desciende una persona real de una metafórica? Me gustaría saber cómo sucedería eso. No tiene ningún sentido. Es teológicamente significativo que Cristo descienda de un Adán real. Y todos nosotros también, porque eso hace que Jesús sea nuestro pariente de sangre. El brócoli no es tu pariente lejano, tu primo Jesús sí lo es. Y es asombroso porque si no estás relacionado con Jesús, no eres elegible para la salvación. Según la ley bíblica, tiene que ser un pariente redentor. Solo es un pariente el que puede redimirte. Verás, Jesús, la muerte de Jesús en la cruz cuenta para nosotros porque todos somos de una misma sangre. Es decir, todos estamos relacionados, por eso Dios se hizo hombre y tomó la naturaleza humana para poder ser uno de nosotros, para que pudiera morir por nosotros. Eso es asombroso. Y Jesús, por supuesto, Jesús siguió siendo Dios cuando asumió la naturaleza humana, por lo que es Dios y hombre, y porque es hombre, está relacionado con nosotros, puede pagar nuestros pecados, y porque es Dios, Él puede pagar todos nuestros pecados. Su vida es infinitamente valiosa, por eso la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos 10:4, porque no estamos relacionados con los animales. Claro, se usaron simbólicamente en el Antiguo Testamento para enseñarle a los judíos acerca de la expiación sustitutiva, pero nadie fue salvo por el sacrificio de animales. Solo somos salvos por el sacrificio de Cristo. Los animales en el Antiguo Testamento eran solo simbólicos y dieron con el punto: este animal que es inocente muere en tu lugar y tú eres culpable, vives en su lugar. Hay una transferencia de culpa y eso es lo que Jesús hizo en realidad. Pero los animales no pueden pagar por nuestros pecados porque no estamos relacionados con ellos. A menos, por supuesto, que la evolución sea cierta, en cuyo caso esa doctrina desaparece. ¿Ves cómo el mensaje del Evangelio se remonta a la historia del Génesis? Donde aprendemos por primera vez que la muerte es la pena por el pecado. Es en Génesis, ¿no es así? Ahora, eso se reitera en Romanos, se reitera en otros lugares de las Escrituras, pero se remonta al Génesis, la historia literal, que tiene lugar en el libro del Génesis, poniendo de otra manera que Adán no es esencial para el Evangelio. ¿Es el primer Adán el que hizo necesario que seamos salvos o es el último Adán, Jesucristo, quien nos salvó? Verás, sin el primer Adán, ¿de qué estamos siendo salvados? Y ese es un desafío que muchas veces tienes que afrontar cuando estás compartiendo el Evangelio. Necesitas confiar en Jesús y alguien dice, ¿por qué? Básicamente soy una buena persona. ¿Has oído a la gente decir eso antes? Sí. Ahora, hay alguien que no entiende el Génesis, porque si entiende el Génesis, ¿cuántos pecados fueron necesarios para arruinar el mundo? Uno, porque Dios es infinitamente santo. Y entonces, si has pecado alguna vez, necesitas un Salvador. Y la mayoría de nosotros hemos pecado más de una vez, como 2 o 3 veces, ¿verdad? Somos malvados, necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados, que cambie nuestra naturaleza. Ese es el punto. Entonces, la Biblia realmente es el libro de la historia del universo. Contiene literatura poética en los salmos y cosas así, pero en principal un libro de historia que nos cuenta los eventos importantes que han sucedido en términos de nuestra relación con Dios. Y muchas veces a la gente le gusta la moralidad que enseña la Biblia, pero quieren rechazar la historia. Incluso a los ateos les gusta algo de la moralidad que enseña la Biblia. Leen no matarás, les gusta eso, no quieren ser asesinados, pero rechazan la historia y eso no se puede hacer porque ¿por qué está mal el asesinato? Porque los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Verás, la moral está conectada a la historia, no puedes separarla. Jesús lo expresó así cuando hablaba con Nicodemo. Le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la Biblia trata de asuntos terrenales como los días de la creación, el diluvio en el tiempo de Noé, y trata de asuntos celestiales como la salvación. Sí, dice, pero no estoy seguro, no creo en esos detalles en Génesis porque los científicos dicen que eso no es posible. De todos modos, amigos, si Dios no obtuvo los detalles correctos en Génesis, ¿cómo pueden confiar en que obtuvo los detalles correctos sobre cómo heredar la vida eterna? Tengo que rechazar eso también.
Para ser lógicamente consistente, Dios sabe comunicarse o no. Ahora, creo que un Dios que pudo crear el universo mediante palabras probablemente pudo escribir un libro. O sea, de las dos cosas, ¿qué sería más fácil? Yo he escrito algunos libros, no es tan fácil, pero nunca he creado un universo con mi palabra. Dios sí sabe comunicarse, es un ser lingüístico, habla y dio al ser humano el don del lenguaje. ¿Crees que el creador del lenguaje no puede comunicarse? Vamos, Dios sabe comunicarse con sus criaturas. El problema es que no nos gusta lo que tiene que decir. Ese es el problema. Por eso es que hay personas que modifican la palabra de Dios para que se ajuste a lo que creen que saben. Y eso es lo que ocurre cuando se tiene la palabra infalible de Dios y la palabra falible del hombre. Y la gente trata de combinarlas tal vez para ser académicamente respetable. O sí, estoy de acuerdo con los eruditos seculares, pues vas a tener que modificar uno de ellos y el que modifica es el que realmente no tienes. Tu fe, y esto no es nuevo, los fariseos saduceos en la época del ministerio de Cristo fueron magistrales en reinterpretar la palabra de Dios para adaptarla a sus opiniones. Jesús no quería saber nada de eso. Decía, está escrito, ¿no habéis leído? Iba a las escrituras. Ustedes entienden cuando Jesús dijo, ¿no habéis leído a los fariseos y escribas? Estaba siendo sarcástico. Claro que lo habrían leído. No pensamos en nuestro Señor usando el sarcasmo, pero a veces lo hacía. Así fue. Lo hizo magistralmente. Puedes pensar en la guerra cultural que está ocurriendo hoy, un poco como estas dos ciudades. Tienes la ciudad de Dios, el cristianismo basado en la creación, basado en lo que la palabra de Dios es verdaderamente desde el principio. Luego tienes la otra gran religión, al menos en nuestra nación, en cierta medida también en todo el mundo, el humanismo secular. Esa es la otra gran religión. No les gusta pensar en ella como religión, pero lo es absolutamente. Y está basada en la evolución. Hay otras falsas religiones, pero lo que realmente ha avanzado en los últimos años en esta nación es el humanismo secular y se basa en la evolución. La 10, que los seres humanos somos lo más grandioso que ha evolucionado a partir del Islam y por lo tanto podemos crear nuestras propias reglas porque no hay nadie por encima de nosotros que nos diga lo que debemos hacer. Y hay ciertos síntomas que surgen de esta forma de pensamiento, racismo, aborto, etc. Ahora, estas cosas existían antes de la evolución darwiniana de todos modos, pero aumentaron en órdenes de magnitud. Charles Darwin era un racista, de eso no hay duda. Creía que había diferentes razas de seres humanos y que algunos eran más evolucionados que otros. Y él se puso en la cima, como era de esperar. Pero mira, si eres un cristiano bíblico y eres consistente, no puedes ser racista. Sé que algunos cristianos son racistas, pero no son consistentes porque bíblicamente hay solo una raza, la raza humana. Y podemos explicar cómo se obtienen las diferencias en la piel, del tono, el color, el cabello y cosas así. Eso no es un problema. Pues entendemos la genética de eso, pero todos somos de una sola raza. Entonces, los cristianos han gastado muchos recursos en la lucha contra el racismo, el aborto, etcétera, pero seguirán reapareciendo mientras esa visión del mundo siga ahí. Y mientras la gente crea en la evolución, tenderá a presentar esas y otras perversiones también. La eutanasia puede ser la siguiente en la lista y así sucesivamente. Y los humanistas seculares son inteligentes, apuntan a nuestro fundamento, dicen que no se puede confiar en la Biblia porque no se puede confiar en ese primer versículo, Dios en el principio. Dicen que eso es una tontería, en el principio el Big Bang, miles de millones de años, lo cual creo que es una tontería, pero están socavando nuestra cuenta acerca del origen y algunos cristianos los están ayudando diciendo, bueno, no importa lo que creas sobre Génesis, pero sí importa, sí importa. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que está bien destruir esas vallas publicitarias, tenemos que hacerlo, tenemos que luchar contra el racismo y el aborto, pero necesitamos hacer más que eso. Necesitamos, porque esos son síntomas de un problema subyacente, necesitamos abordar el problema con una forma de pensar que es contraria a la palabra de Dios y por lo tanto es incorrecta, falsa y porque se basa en la evolución, que es una conjetura científicamente fallida sobre el pasado. Eso es todo, es una historia del pasado, no tiene buen respaldo científico y esto he debatido mucho tiempo. En varias ocasiones todavía tengo que ver alguna buena evidencia de la evolución, pero tenemos que refutar estos argumentos también, lo que los evolucionistas hacen contra la creación y señalan que no es un buen argumento, no es lógico, no es buena ciencia. Y me gusta cómo está ilustrado porque no estamos señalando a esas personas que queremos que abandonen esa ciudad. Estamos señalando a la ciudad que representa una forma de pensar que es contraria a la palabra de Dios y por lo tanto debe ser derribada. Estamos orando para que estas personas abandonen esa ciudad que se hunde y se unan a nosotros en la ciudad de Dios y sean salvas. Queremos que la gente se salva. Es por eso que hago lo que hago.
Este no es un juego académico para mí. No hay nada malo en los juegos académicos si eso es lo que te gusta, pero no me gusta tanto. Me interesa más ganar almas que argumentos, pero a veces hay que ganar el argumento para ganar almas, ¿ves? En cualquier caso, esperamos que la gente se salve porque la ciudad que ven a la izquierda se está hundiendo. He leído el final del libro y Dios gana. Tendría que hacerlo. Es el Todopoderoso. Entonces, quiero decir, no creo que los humanistas seculares que luchan contra el Dios Todopoderoso que mantiene unidos los átomos de su cuerpo, ellos no van a ganar. Así que queremos advertirles, más vale que se pongan del lado de Dios porque Él está ganando. Bien, de eso no hay duda, solo una pregunta. ¿Cuántas personas serán víctimas de su propia rebelión? Bueno, ¿qué pasa con la escala del tiempo de la creación? Hay cierta confusión, aunque en realidad no deberías verla. La Biblia dice, Dios creó en 6 días. Nos cuenta lo que hizo en cada uno de esos días de la creación. El ser humano lo hizo en el día 6. Y sobre las genealogías que te encanta leer antes de dormir, y fulano tuvo a fulano tal edad, y así sumas la edad. Y hay algo así como 4.000 años entre Adán y el ministerio de Cristo, que fue hace 2.000 años. Así que hace unos 6.000 años Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y eso realmente molesta a la gente, porque si has pasado por un sistema de escuela pública, te han enseñado que la Tierra tiene 4.500 millones de años, que el universo aún es más antiguo, 13.800 millones de años es la última cifra. Por es cierto, ese número cambia de vez en cuando, lo que significaría que el número anterior era incorrecto, pero confía en el nuevo, ¿verdad? Bueno, entendemos. Lo que quiero decir es que nos intimidamos porque lo encontrarás en el texto que dice que hace millones de años. Está en los libros de texto. Los fósiles tienen millones de años. Lo sabes porque simplemente puedes escanearlos con el tricorder que te dice la edad. Bueno, nosotros, me alegra hablar de cosas como la dotación radiométrica, pero eso es básicamente una forma de adivinar la edad de algo midiendo proporciones de isótopos. Lo que quiero decir es que no saben realmente la edad de los fósiles porque no existían cuando fueron depositados, pero lo verás en los libros de texto. Tiene que ser verdad si está en los libros de texto. Lo confirmé en internet, entonces definitivamente es cierto, ¿verdad? Nos intimidamos y pensamos, bueno, si los científicos dicen que millones de años, entonces de alguna manera tenemos que encajar esos millones de años en la Biblia. ¿Vas a hacerlo? Porque seamos honestos, si simplemente lees la Biblia de cabo a rabo, nunca tendrás millones de años, ¿verdad? Eso no viene de la Biblia, viene de puntos de vista seculares. Hay que entender que los secularistas nunca renunciarán a los miles de millones de años porque lo necesitan para que la evolución suene plausible. No es que lo sea de todos modos, pero todos estamos de acuerdo en que se puede. De todos modos, no conseguiré, ya sabes, microbios para las personas en una escala de tiempo de 6.000 años. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a sumar los millones de años? No puedes hacerlo entre Adán y Cristo porque eso destruiría esas genealogías, ¿verdad? No se puede decir que así sea obtener esto y aquello y luego 1.000.000 de años después se obtendrá tal y cual. Eso no funciona. La gente intenta hacerlo en la semana de la creación porque ese es el único lugar donde se le ocurre poner los millones de años en la semana de la creación. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a encajar millones de años en la semana de la creación? Hay algunas maneras diferentes en que la gente intenta hacer esto. Algunas personas dicen que millones de años sucedieron antes del comienzo y eso es bastante fácil de refutar porque si los millones de años sucedieron antes del comienzo, entonces el comienzo no sería el comienzo, sino sería mucho más tarde, ¿cierto? Así que eso no va a funcionar. No tiene ningún sentido. Hay una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2 en donde pasaría millones de años de cosas de las cuales no hay evidencia en la Biblia. Pero es una de las más comunes estos días, es decir, bueno, los días no eran realmente días en absoluto, eran vastas edades, tal vez cientos de millones de años por cada día según la teoría del día. Entonces, básicamente está diciendo que Dios quiso decir que creó 6 edades y luego, por supuesto, mi pregunta es entonces, ¿por qué dijo 6 días? Porque si dijo 6 días y algunas personas dirían, bueno, no hay una palabra hebrea para tan largo periodo de tiempo, lo cual, primero que nada, no es cierto, pero es un argumento extraño. Esto básicamente afirma que si Dios se olvidó de formar una palabra para un largo periodo de tiempo y solo tuvo que usar la palabra día, nos dimos cuenta de que no es literal. Y hay varias palabras hebreas que indican un largo periodo de tiempo, como olam, que significa un largo periodo de tiempo, ¿vale? Sí, hay varias. En cualquier caso, amigos, pero hay apoyo para esto de que los días podrían no ser días porque la Biblia dice que el tiempo es diferente para Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro 3.8 dice, para el Señor un día es como 1.000 años. Es gracioso, aunque solo citan la primera parte del verso, que dice el resto del verso, para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años son como un día. Cancelan eso de inmediato. La gente solo quiere ir a la mitad del circuito y luego bajarse, no quieren seguir el verso hasta su punto de inicio.
Esto, por cierto, no se refiere a los días de la creación de todos modos. No dice que un día son 1000 años, sino dice que es como, o sea, que es un símil, es comparar dos cosas y decir a Dios que son similares en el sentido de que Dios está más allá del tiempo. Ese es el significado del pasaje. Dios no se confunde con el tiempo, Dios creó el tiempo. Él lo entiende mejor que cualquiera de nosotros, por eso puede declarar el fin desde el principio, según Isaías 46. Eso es algo que los dioses falsos no pueden hacer. Así que no, esto no te da permiso para cambiar la palabra día en todas partes de la Biblia a 1000 años. Y por cierto, si hicieras los días de la creación de 1000 años cada uno, eso haría que la Tierra tuviera 12.000 años. Él no te acerca a los 4.5 mil millones que la gente cree que necesita agregar a las escrituras. Lees esto en contexto, se refiere a que Dios retrasa el juicio. Entonces, debido a que todavía hay personas a las que quiere salvar, se explica su paciencia al señalar que Él está más allá. Por el momento, ese es el significado del pasaje. No pretende distorsionar la clara enseñanza de Génesis. La palabra hebrea para día es yom. Se usa más de 2000 veces en el Antiguo Testamento de la Biblia en forma singular y plural. Y me parece que el único lugar donde la gente pregunta qué significa día es en Génesis, ¿no es cierto? ¿Escuchas a personas debatiendo sobre otros días en la escritura de si fueron periodos de tiempo literales o largos? En realidad no. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente Jonás en el vientre del gran pez, por ejemplo? Quiero decir, 3 días. Alguien diría que sí, pero serían días como un año. En realidad estuvo allí por 3000 años, pero eso se arrepintió de haber estado allí tanto tiempo. Bueno, sería absurdo. ¿Cuánto tiempo realmente tardó Josué en marchar alrededor de los muros de Jericó? Con estos días ordinarios, alguien diría, creo que fueron millones de años. Él estuvo ahí durante millones y millones de años. Probablemente colapsó simplemente por la edad. De todos modos, la palabra hebrea para yom, eso significa día. Ese es el significado principal. Ahora bien, cierto que yom puede significar un periodo de tiempo mayor a 24 horas cuando se usa de manera literal. La mayoría de las palabras tienen un significado literal. Y luego, bueno, todas las palabras pueden usar poéticamente de manera no literal cuando parte de una frase preposicional como el día del Señor, que es cada vez que Dios irrumpe en la historia de manera espectacular. Pero incluso nuestra palabra en inglés para día puede usarse de manera no literal para indicar un periodo de tiempo más largo. Se podría decir en los días de mi padre, eso sería un periodo de tiempo más largo. No serían millones de años, pero sí más de 24 horas. En los días de mi padre me tomaba 3 días conducir por Texas durante el día. Ahora usé la palabra día 3 veces y no tuviste ningún problema para entender porque usa el contexto. La palabra circundante restringe el significado. En los días de mi padre sería un largo periodo de tiempo, ¿sabes? Pero no sería millones de años, aunque sí sería un largo periodo de tiempo. Tomó 3 días. Bueno, esos son días comunes y corrientes según la rotación de la Tierra, ya que tiene un número, ¿verdad? Tiene sentido conducir a Texas durante el día. Sería la parte ligera de un día normal. Amigos, la mayoría de las palabras tienen más de un significado. Busquen en un diccionario una definición. No habrá solo una definición, dos definiciones, tres, a veces 3A, 3B, 3C. Todas las palabras tienen más de un significado. ¿Cómo nos comunicamos entonces? ¿Alguna vez pensaste en eso? La respuesta está en una oración bien construida, solo un significado para cada palabra que se ajusta al contexto. Es la respuesta. Ahora, a veces a alguien se le ocurre una frase ambigua en la que dos significados son igualmente probables y suelen ser graciosos. Como si dijera que el centro de estudiantes está regalando guitarras sin condiciones, como si está bien, sí, puede obtenerlo, pero puede significar más de una cosa. Así que es confuso que sea una falacia anfibia, pero Dios sabe cómo comunicarse. Él no nos va a hacer eso. Entonces usamos el contexto para determinar el significado y echemos un vistazo al contexto de la palabra hebrea yom, fuera de Génesis 1, donde todos estamos de acuerdo en lo que significa. Encontramos que cuando yom se usa con un número como el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, siempre muy claramente significa un día común y corriente. Y claro, si digo que el tercer día subió a tal o cual ciudad, claro que es un día normal. Entendemos que no sería como el largo periodo poético de uso del tiempo que ocurre 400 veces fuera del Génesis 1. Todos estamos de acuerdo en que es un día normal. Si tienes la tarde y la mañana juntas, incluso si la palabra día no está ahí, ¿qué es una tarde más una mañana? Oh, es un día, ¿no? Esos son los límites del día. Si lo sumas, obtienes un día que ocurre 38 veces fuera del Génesis 1. Todos estamos de acuerdo en que son días comunes y corrientes. Si dijera que ese día o una tarde, sabrías que es un día común, así que la noche con día o mañana con día, cualquiera de los dos, indica un día ordinario. Eso sucede 23 veces cada uno fuera de Génesis 1. Todos estamos de acuerdo en que son días ordinarios, o si dijera que hubo día, entonces hubo noche. La noche asociada con el día sería indicación de que estamos usando la palabra literalmente, y eso sucede más de 50 veces fuera de Génesis 1. Bien, entonces tienes
Tienes el día con un número tarde y mañana juntos, tarde con día o mañana con día y día en contraste con noche. Cualquiera de esos indica que este es un día normal y no el metafórico como el día del Señor. Entonces apliquemos esto a Génesis 1 y veamos si podemos entender por qué quiso decir Dios cuando dijo que hizo en 6 días, Génesis 1:5, y Dios llamó a la luz día. Entonces ahí te lo está definiendo. El día es cuando hay luz. Eso sería un día normal y a la oscuridad la llamo noche. Tienes la noche asociada con el día, que tiene que ser un día normal. Tienes la tarde asociada con el día, que tiene que ser un día normal. Tienes la mañana asociada con el día, que tiene que ser un día normal. Tienes la tarde y la mañana juntas, lo cual hace un día ordinario y tiene un número con él. No hay duda de que el primer día es un día ordinario. Cualquiera de esos sería suficiente para limitar el significado que Dios usó. Todo lo que realmente quería era asegurarse de que entendiéramos eso primero. El día es un día cualquiera. Bueno, ¿qué pasa con los otros días de la creación? ¿Tenemos alguna pista sobre si son literales o no? Echemos un vistazo. Tarde, mañana, número, día, tarde, mañana, número, día, tarde, mañana, número, día, tarde, mañana, número, día, tarde, mañana, número, día. Está bastante claro, ¿no? Es casi como si Dios dijera, mira, son días comunes y corrientes en caso todavía que no lo entiendas, son días comunes y en caso de que estés un poco tonto, son días comunes y en caso de que tengas un desafío intelectual real, son días comunes, está bastante claro. Bueno, podría haber dicho 24 horas, lo sé, porque entonces la gente diría, pero ¿qué es una hora en verdad? O sea, si tú decides que no vas a creer en la palabra de Dios, no vas a creer en la palabra de Dios y además Él no hubiera usado las horas porque no eran allí. Ellas aún no habían sido inventadas, fueron inventadas por los egipcios más tarde. Entonces vas a tener eso. ¿Qué pasa con la teoría de la brecha? Entonces, para las personas que dicen que sí, no hay duda de que esos días son días comunes, pero todavía tenemos que pasar millones de años allí, de alguna manera tal vez podamos entenderlo entre el versículo 1 y el versículo 2. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y luego sucedieron millones de años de cosas. Tal vez a Satanás se le dio el control de esa tierra original y tal vez se rebeló contra Dios. Y tal vez por eso que Dios inundó la tierra en ese entonces y así sucesivamente. Y luego el versículo 2, que les gustaría traducir, la tierra quedó desordenada y vacía, lo cual realmente no se puede traducir de esa manera. En ese contexto, la palabra hebrea allí es hatá, solo significa y fue. Pero de todos modos, no se puede poner un lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, según la forma en que está escrito en hebreo, Génesis 1 en hebreo. En hebreo se lee de derecha a izquierda en oposición al inglés y el versículo 2 usa una construcción gramatical hebrea llamada vav disyuntiva. Y ahí es donde tienes y empiezas una oración con la palabra que es una sola letra en hebreo vav seguido de una forma no verbal y la tierra. La tierra no es un verbo, es un sustantivo, ¿cierto? Si recuerdas tu gramática de la escuela primaria. Así que una vav disyuntiva, ¿qué significa? La vav disyuntiva se utiliza para aclarar o explicar lo dicho anteriormente. Entonces el versículo 2 es un comentario sobre el versículo 1. Es algo así como para lo que usamos el paréntesis en inglés. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, paréntesis, y la tierra no tenía forma. Mi punto es que no puedes poner un lapso de tiempo entre el versículo 1 y el 2, porque el versículo 2 no sigue en el tiempo. El versículo 2 aclara las condiciones que existían cuando Dios creó por primera vez los cielos y la tierra. ¿Y ves por qué hizo eso? Porque si no lo hizo, podrías pensar, bien, Él lo hizo como es hoy. El versículo 2 aclara que no. No lo hizo. Cuando Dios primero hizo los cielos y la tierra estaban vacíos, no estaban llenos de, ya sabes, la tierra no estaba llena de vida y plantas y no tenía la forma que tiene hoy, con continentes separados por los océanos. Dios pasa el resto de la semana de la creación formando y llenando lo que inicialmente no estaba formado ni lleno. Eso es el punto de Génesis 1:2. Así que no se puede poner un intervalo de tiempo ahí. El resto de Génesis sigue secuencialmente una evolución consecutiva que sigue en el tiempo. No hay intervalos, no hay evidencia de eso. ¿Realmente importa este tema? Bueno, lo hace por dos razones. Primero que nada es lo que enseña la Biblia. Ahora, la mayoría de las personas no pueden leer la Biblia en los idiomas originales, pero realmente no es excusa. Tenemos muchas traducciones maravillosas en inglés, incluso puedes compararlas y si te dan el mismo significado, está bien traducida. Puedes obtener software de computadora y volver a mirar la palabra hebrea 6 días. Si no hay duda de que eso es lo que significa, pueden mirar otros lugares donde se usan palabras y decir sí, lo entendieron bien. Así que es lo que enseña la Biblia, pero hay otra razón en la que mucha gente no ha pensado y que tiene que ver con estos fósiles que encontramos en todo el mundo. Encontramos fósiles en todo el mundo. Yo pensaría que hubo una inundación que mató organismos, enterrándolos en sedimentos y obtener productos químicos como la calcita que se mueve a través del sedimento y lo endurece hasta convertirlo en roca, mineraliza los huesos que también se convierte en roca. Así que eso es lo que se obtiene con el registro fósil. Lo esperaría, pero mis colegas seculares no creen en una inundación universal.
Creen que esos fósiles se depositaron gradualmente a lo largo de cientos de millones de años. Ahora bien, si crees que tienes un problema teológico porque un fósil es algo muerto, y si la muerte fue hace 100 millones de años, la muerte sería antes de que Adán pecara. Pero no es así. La Biblia dice que la muerte entró al mundo como resultado del pecado de Adán. Por el hombre vino la muerte, es lo que enseña la Biblia. Mira, pero si crees en los millones de años, incluso si no crees en la evolución, pero crees que los fósiles tienen cientos de millones de años, es por la muerte vino el hombre. Ambas cosas no pueden ser ciertas. ¿Y cuál es? ¿Por la muerte vino el hombre o por el hombre vino la muerte? Son lógicamente contrarias. Ya sabes, cuando Dios hizo el mundo por primera vez, vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. La Biblia dice que no era solo en el jardín del Edén. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. El jardín del Edén fue muy especial, tal vez jardín de deleite, eso es lo que significa Edén. Pero si lo piensas bien, si los fósiles tienen millones, cientos de millones de años, eso significa que ya estaban allí y Dios finalmente logró crear el jardín del Edén y vio todo lo que él hizo y fue muy bueno. Eso significa que el jardín a menudo se encuentra más de millones de años de muerte, sufrimiento, enfermedades, derramamiento de sangre, etcétera, porque encontramos fósiles con enfermedades, cosas como artritis, cáncer, etcétera. Hay un campo llamado paleopatología que estudia la enfermedad de los fósiles y ya existían esas enfermedades cuando Dios las llamó muy buenas. Entonces, ¿por qué te molestarías en orar por tu amigo enfermo? Es muy bueno que esté enfermo. Eso no suena cierto. Jesús sanó a los enfermos, ¿verdad? No, el mundo era muy bueno cuando Dios lo creó, lo que significa que esos fósiles no precedieron a Adán, siguieron después de que Adán pecó. Cada vez que veas un fósil debes pensar, esto es algo muerto. La muerte vino al mundo cuando Adán pecó y por lo tanto esto tuvo que haberse formado después de que Adán pecara. No puede tener millones de años, nada es bíblico. Ahora, algunas personas dicen creo que fue simplemente muerte humana la que se introdujo cuando Adán pecó, pero bíblicamente no creo que puedas defender eso. Porque si piensas en eso, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los confrontó, les proporcionó ropa de pieles. Esas serían pieles de animales. Dios usó un par de animales para proporcionar ropa a Adán y a Eva. Tal vez eso sea una imagen del Evangelio, ¿sabes? Un animal es sacrificado para cubrir tu vergüenza, que es lo que hizo Jesús. En realidad, Él sacrificó para cubrir tu vergüenza y pagar por ella. Entonces tampoco se incluyen las muertes de animales y eso molesta a la gente, ¿verdad? ¿Por qué los animales tienen que sufrir cuando Adán fue el que pecó? Y la respuesta es, a Adán le dieron a cargo los animales. Esa es la naturaleza de la autoridad. Entendemos eso, ¿verdad? Cuando nuestro gobierno hace algo estúpido, todos sufrimos a consecuencia de ello porque estamos bajo su autoridad. Esa es la naturaleza de la autoridad. Entonces el mundo fue maldecido cuando Adán pecó. Ahora, algunas personas dicen, ay, pero te capturé aquí, Dr. Light, porque ellos tenían que comer plantas antes, porque comían plantas antes del pecado y entonces tienes que darle muerte a las plantas. Pero lo interesante es que bíblicamente las plantas no se consideran vivas. ¿Lo sabías? La Biblia usa la palabra nefesh, esa es la palabra hebrea para vida. Nefesh kai, seres vivos. Se aplica a los seres humanos, se aplica a los animales y nunca se aplica a las plantas. En las escrituras nunca se hace referencia a las plantas como nefesh, como criaturas vivientes. Los biólogos modernos las clasifican como vivas. Está bien, están ubicando un sistema diferente, un sistema de clasificación diferente, pero bíblicamente las plantas no están vivas y por lo tanto, técnicamente, bíblicamente no mueren porque para empezar no están vivas, ¿verdad? Ahora bien, puedes hablar de una planta muerta, pero no está siendo literal. Puedes hablar de una batería muerta y nunca estuvo realmente viva, ¿vale? Y lo entendemos bien, entendemos que hay una diferencia cualitativa entre la llamada muerte de las plantas y la muerte de los animales, que es diferente. Quiero decir, te encuentras con un árbol muerto, bueno, eso es bonito, creo que me sentaré en ese por un ratito y tomarle una foto y poner sobre la repisa, eso es genial, pero si te encuentras con un animal muerto, dices, bueno, qué lindo, sentémonos un rato en este mientras tanto, tomo una foto, ¿no es romántico? Reconocemos la muerte animal como una intrusión en un mundo que alguna vez fue perfecto. Bueno, la iglesia está predicando un mensaje. Ven a Jesús, ven a la cruz y sé salvo. El Evangelio, así es, queremos hacer esto, pero necesitamos reconocer que ha habido un ataque. Uno de los ataques es de millones de años. Y cuando eso impacta, nos inclinamos a pensar, piensa bien, es un error, ¿no? Al final no afecta a la cruz, no es una cuestión de salvación, ¿verdad? ¿A quién le importan millones de años mientras creas en Jesús? Lo que no reconocemos es que millones de años son un ataque al Génesis y el Génesis es fundamental para el Evangelio. Génesis es donde aprendemos que la muerte es la pena por el pecado. Veamos la astucia de Satanás si estuviera apuntando a la cruz diciendo, oh, no hubo resurrección de Cristo. Reconocemos que eso es un tema de salvación, eso es importante. Necesitamos defender la resurrección de Cristo.
La astucia de Satanás apunta a nuestro fundamento y pensamos que es una cuestión secundaria, no es una cuestión fundamental, es la palabra de Dios verdadera desde el principio. Cualquier ataque a las escrituras es un ataque a la palabra de Dios y es necesario abordarlo. Y debido a que históricamente en el 1700, cuando los millones de años se convirtieron, comenzaron a infiltrarse en la iglesia, vinieron otros ataques, naturalismo, evolución del hombre, millones de años, no inundación universal, que han impactado, han hecho su daño. Creemos que es un fallo que no dio en la cruz, pero en realidad es un golpe directo hacia donde apuntaba el enemigo. Y el resultado de todos estos diferentes ataques es la incredulidad. Así como Jesús dijo, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Tiene sentido. Entonces, estos diferentes síntomas que suceden, estos son síntomas de una cultura que rechaza cada vez más la palabra de Dios. Las oraciones son proscritas en las escuelas, les molesta confiar en Jesús, la creación proscrita en las escuelas. Bueno, Jesús va a regresar, sí, lo hará, pero nos ha dicho que hagamos algunas cosas mientras tanto, como hacer discípulos en todas las naciones. La Biblia está prohibida en las escuelas. Volvamos a llevar la Biblia a las escuelas, los 10 mandamientos prohibidos en las escuelas. Concentrémonos en el culto. Ya sabes, la iglesia puede estar haciendo muchas cosas maravillosas. Eso está bien, eso es bueno, pero si no defendemos la fe desde el principio, habremos perdido el tren. Por eso fundé el Instituto de Ciencias Bíblicas. Queremos acompañar a la iglesia a reparar el daño que se ha hecho y mostrarles que puede confiar en la creación. Ahora, mi especialidad es la ciencia, soy astrofísico y me gusta la ciencia y trato de hacerlo desde esa perspectiva, pero todos podemos declarar verdadera la palabra de Dios desde el principio. No hay que ser científico para hacer eso, pero luego, cuando lleguen estos diferentes ataques, queremos mostrarles que no son lógicos. Les mostraremos cómo refutar estos diferentes argumentos utilizando los diferentes recursos que tenemos ahí atrás. Y luego, en última instancia, nos gustaría quedarnos en un segundo plano. Nos gustaría que todos en la iglesia reconocieran que estos son ataques a la fe cristiana. Muchos cristianos no se han dado cuenta de estos ataques demasiado tiempo y me gustaría que todo cristiano pudiera refutar estos argumentos. Y no es difícil, no es difícil. Hemos producido recursos que han tomado esta información y la han condensado a un nivel que puedes entender, que tiene sentido, que puedes recordar y así puedes usar esta información para ayudar a alguien que ha estado atrapado en el pensamiento evolutivo a darse cuenta de que han sido engañados por algo que no es cierto. Y entonces la iglesia puede decir, ven a Jesús, ven a la cruz y sé salvo. Y la gente diría, ahora lo entiendes por lo que hizo Adán, que necesita un Salvador. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que tu palabra sea cierta. Desde el principio te agradecemos por comunicarte con nosotros y darnos esta información sobre el comienzo. Y por qué es que tenemos la doctrina que tenemos hoy. Y oro para que este mensaje haya sido una bendición. Que las personas ayuden a retener la información y pueden obtener los recursos para equiparse para defender tu palabra desde el principio. Que podamos ver a las personas ser salvas. Señor, por favor, haz que nuestra nación gire para amarte y servirte y concédenos arrepentimiento y oportunidades para compartir el Evangelio y defenderlo de los demás. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.